De la vida, psicoanálisis, respuesta necesaria con el ciclo número 2 sobre esquizofrenia comenzando. Bien, la diversidad de los fenómenos esquizofrénicos hace que una orientación comprensiva sea más difícil de alcanzar en este terreno que en cualquier otra clase de trastornos mentales. ¿Alguna vez se ha puesto en duda si tal orientación comprensiva es realmente posible y si entre los diversos fenómenos esquizofrénicos existe efectivamente algo de común? Freud consiguió hacer concordar los mecanismos de la esquizofrenia con su teoría de la formación del síntoma neurótico, o agrupando todos los fenómenos alrededor del concepto básico de regresión. Es decir, Freud se dio cuenta de los fenómenos en las neurosis obsesivas y la histeria de la regresión que hace el paciente. Bien, en base a esto pudo avanzar sobre la esquizofrenia. Al hacer este agrupamiento no expuso juicio alguno acerca de si esta regresión era de origen somático o psíquico. Esto es porque en la esquizofrenia, parece que intervienen cuestiones constitucionales. Bien. La regresión puede tener en los diferentes casos distintas causas y diferente alcance, pero tiene siempre la misma considerable profundidad. Algunas alcanza épocas mucho más distantes en el pasado que las correspondientes a cualquier otra regresión neurótica. Es decir, aquí ya en la esquizofrenia vamos a periodos de regresión más profundos, más anteriores, vamos al bebé. Dice así, específicamente el periodo en que el yo surge por primera vez en la existencia. El bebé parte de un estado de narcisismo primario en el que las partes que constituyen el aparato mental aún no se hayan diferenciadas entre sí y todavía no existen los objetos. Es decir, no hay diferencia todavía de el yo y los objetos. La diferenciación del yo coincide con el descubrimiento de los objetos. Un yo existe en la medida en que se diferencia de los objetos que no son el yo. La madre, seno, el alimento. Por esta razón, las fórmulas siguientes significan una y la misma cosa, variando solamente el punto de vista. El esquizofrénico ha regresado al narcisismo. El esquizofrénico ha perdido sus objetos. El esquizofrénico se ha apartado de la realidad. El yo del esquizofrénico se ha derrumbado. Muchos fenómenos parecen indicar que una esquizofrenia es algo básicamente diferente de una neurosis y sin embargo son muchos los rasgos que tienen en común. Queda por averiguar todavía si aquello en que difiere una enfermedad de otra se debe a diferencia de profundidad dentro de un proceso similar en lo esencial o más bien tienen una etiología completamente diferente y cada una de ellas obedece a leyes distintas de la patología. Si bien parece imposible a causa de la irracionalidad de la conducta del esquizofrénico compenetrarse de sus sentimientos, es lícito intentar la comprensión en términos psicológicos de la brecha existente entre la mentalidad esquizofrénica y la normal o la neurótica. Tanto la comprensión de la esquizofrenia como su diferenciación de las neurosis es actualmente desde el punto de vista psicoanalítico lo bastante satisfactoria como para fundamentar la idea de que el papel desempeñado por los factores etiológicos somáticos, si bien decisivo quizás,
probablemente no sea en principio esencialmente diferente del que desempeña en las neurosis. En cuanto a estas últimas, quedó establecido que la disposición y las experiencias precipitantes forman una serie complementaria. La constitución física representa una parte de esta disposición, más decisiva en unos casos y en otros menos. En algunos estados hipocondríacos y en las conversiones pregenitales hemos encontrado que las representaciones intrapsíquicas de objetos habían perdido sus catexis, sus cargas, y que en su lugar se revestían de ellas las representaciones de órganos. El narcisismo suplantaba a las relaciones de objetos. Los casos afectados de extensas inhibiciones generales se caracterizaban por una pérdida de interés en el mundo externo y una eliminación casi total de las relaciones de objeto. Ciertos tics psicogénicos daban la impresión de que en el síntoma se estaba expresando una catexis de órgano estancada. Y en los estados depresivos se observó que los conflictos que primitivamente se desarrollaban entre el paciente y un objeto externo continuaban dentro de la mente del paciente después de la introyección del objeto. Todas estas situaciones se caracterizan por un rasgo común, una regresión, volver a etapas anteriores. El hombre, el enfermo mental, va siendo cada día más niño, va regresando cada vez más a su infancia, a sus diferentes etapas en la infancia. Todas estas situaciones se caracterizan por un rasgo común, una regresión, que por lo menos en parte se extiende en el pasado hasta el primer estrato narcisístico. De una manera similar, en la esquizofrenia, el colapso de la actitud para el juicio de realidad, que es lo fundamental para el yo, y los síntomas de desintegración del yo, que significan nada menos que una grave solución de continuidad en la personalidad, también pueden ser, amigos de la vida, interpretados como un regreso a la época en que aún no se había constituido el yo, o apenas comenzaba a constituirse. Imaginemos de una manera abstracta, pero podemos hacerlo bien concreto, los días del bebé, los meses del bebé, donde ese bebé está reconociendo ya su yo o reconociendo objetos externos. Bien, imaginemos que en ese proceso de construcción del yo, el esquizofrénico no ha podido realmente, ha tenido problemas en ese periodo tan inicial. Ok. Es de esperar, en consecuencia, que el estudio de la esquizofrenia habrá de arrojar luz sobre los procesos más tempranos de la vida del bebé, tal como el estudio de todas las neurosis obsesivas nos procuró una mejor comprensión del papel que desempeña el sadismo anal. Mucho se ha aprendido con todos los pacientes sobre esa etapa del sadismo anal, porque la neurosis obsesiva está muy desarrollada en esa etapa, viene de esa etapa, es donde más conflictos hay para el neurótico obsesivo. Algunos síntomas esquizofrénicos constituyen expresiones directas de un derrumbe regresivo del yo y una anulación de las diferenciaciones adquiridas a lo largo del desarrollo mental, una primitivización. Otros síntomas representan intentos variados de recuperación.
La primera categoría de síntomas abarca fenómenos tales como la fantasía de destrucción del mundo, ciertas sensaciones físicas, la despersonalización, esa terrible despersonalización, los delirios de grandeza, las maneras arcaicas, acuérdense del desarrollo del yo arcaico, las maneras arcaicas de pensar y hablar, los síntomas hebefrénicos, lo que vamos a tratar, y algunos síntomas catatónicos. La segunda categoría, que vamos a ver después, consiste en las alucinaciones, los delirios, la mayor parte de las peculiaridades sociales del esquizofrénico y las del habla y otros síntomas esquizofrénicos. Hasta aquí hoy con ciclo 2 sobre la esquizofrenia. Hay que ir aquí paso a paso, pero disciplinadamente apurados. Para la próxima, en el ciclo 3, tendremos los síntomas de regresión en la esquizofrenia, que es lo que respecta también a la fantasía de la destrucción del mundo. Amigos de la vida, tengamos poesía, tengamos diferentes temas, tengamos números de la suerte, pero tengamos sobre todo una gran amistad, ¿ok? Amigos de la vida, para poder día a día aprender un poquito más sobre la enfermedad del hombre, por lo menos estas muy estudiadas por la ciencia y por toda esa cantidad de seres anónimos que han estado investigando, que han estado aliviando el sufrimiento de aquel que pierde la realidad y de aquel que va a ese constante sufrimiento en las neurosis y aquel que no encuentra verdaderamente disfrute en cosas tan elementales como las que nosotros podemos encontrar a veces en la familia y en un amor, en una ilusión, en un poema. Hasta la próxima.